Hola, ¿qué tal? ¿Quieres conocer el origen emocional de la diabetes? Quédate con nosotros en este video y te explicaremos cuáles son las causas emocionales de este síntoma. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, qué bueno que ya estás aquí con nosotros nuevamente para compartir una cápsula sobre lo que es la descodificación biológica de los síntomas. Y en este tema, el día de hoy vamos a platicar sobre la diabetes. ¿Cuál es el conflicto emocional que nos lleva a tener este síntoma? Bueno, pues lo vamos a platicar este día y desde luego recordando un poco sobre qué nos lleva a originar un síntoma. Recuerda que para que el síntoma exista tiene que haber un choque emocional o un suceso bastante conflictivo para mí y que esto me lleva a vivirlo de una manera bastante difícil. Entonces, este conflicto tiene que cumplir con 4 situaciones. La primera de ellas, que es un suceso inesperado para mí. La segunda, que sea vivido con dramatismo, independientemente de que otro lo vea de una manera diferente. Si yo lo vivo con dramatismo, este ya es un segundo aspecto que debo de revisar. Tercero, que esta situación que estoy viviendo lo viva en soledad. Cuando me refiero a vivirlo en soledad es, tal vez sí cuento el suceso, tal vez sí cuento lo que me pasó, pero muy pocas veces cuento lo que siento. Sí, a esto nos referimos con vivirlo en soledad. Y el cuarto aspecto sería que lo estoy viviendo de alguna manera sin una solución para mí, sin una solución aparente. Entonces puedo suponer yo que voy caminando por la calle y de repente un carro me golpea o soy atropellado. Entonces probablemente aquí yo ya tenga este conflicto emocional. Número 1, no lo esperaba. Número 2, lo estoy viviendo con dramatismo porque probablemente yo vaya a pensar o suponer que voy a morir en ese accidente. Número 3, mis emociones. Llega la ambulancia, llega la patrulla, llega inclusive mi familiar y yo le cuento sobre el accidente, que el otro tuvo la culpa, etcétera, etcétera. Pero tal vez me quede callada esa emoción de sentí que iba a morir, sentí que iba a dejar desprotegido a los míos, etcétera, etcétera. Y bueno, me llevan al hospital y me dicen que el responsable va a pagar los daños y el seguro y todo esto, pero yo me quedo con esta sensación de no es suficiente, con esta sensación de bueno, esto realmente no se arregló y bueno, me puedo quedar con un daño permanente. Bueno, no hay una solución para mí a final de cuentas en este suceso. Entonces, cuando yo vivo esta situación emocional, aquí ya tengo el biochoc o el shock biológico que me va a llevar a vivir emociones o a disparar emociones, y a su vez nuestra mente se apoyará en la biología para dejar de estresar nuestra mente. Entonces, en el entendido de esto y hoy en el tema particular de la diabetes, que te recuerdo lo comentaremos en un término muy generalizado porque habría que ver cada caso de manera diferente. Y entonces en el tema de la diabetes tenemos que empezar por comentar que aquí estamos viviendo 2 conflictos diferentes. Número 1, hay resistencia y hay repulsión. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el diabético vive un conflicto de resistencia a la autoridad. Por lo general así va a suceder. El diabético va a tener conflictos con quien represente la autoridad en su vida, que puede ser mi papá, que puede ser una mamá autoritaria, o probablemente uno de mis hijos sea muy autoritario, y voy a tener cierto rechazo a esto, y desde luego esto me va a llevar a la repulsión, a cierta repulsión. Necesito rechazar esto, y lo que sucede en nosotros es que cuando nos enfermamos o tenemos el síntoma es porque actuamos en incongruencia. O sea, yo vivo la situación, vivo esta resistencia, vivo esta repulsión, pero me quedo callado. O sea, yo quisiera decir tantas cosas en este momento en relación al conflicto que estoy viviendo, pero prefiero guardar silencio.
¿Por qué prefiero guardar silencio? Bueno, porque probablemente estamos trabajando con un programa donde tiempo atrás o en mi infancia yo viví un conflicto de separación en casa, ¿sí? Cuando yo vivo este conflicto de separación en casa, me quedo programado ¿para qué? Bueno, para cuando yo viva estos conflictos, me los guarde, porque mi programa es y se irá a mis recuerdos inconscientes de decir, si yo discuto, si yo peleo, la familia se va a separar, la casa se va a dividir, la casa, uno se va a ir para un lado y otro se va a ir para el otro. En el diabético esto es algo muy común. ¿A qué me refiero? El diabético es una persona que necesita la dulzura, sin embargo recibe tortura, que esto puede ser real o imaginario. A lo mejor sí en mi casa me demuestran mucho amor, a lo mejor en mi casa sí me demuestran mucho cariño, pero yo lo estoy viviendo de manera diferente porque este es mi programa. Entonces, quiere decir que el diabético lo que hará es, estoy preparado para pelear, pero no lo hago, me quedo callado. Y pelear puede ser real, imaginario o simbólico, pero el diabético por lo general, cuando tiene un conflicto con la autoridad, prefiere quedarse callado. Y en su inconsciente hay esta necesidad de vamos a pelear en este conflicto. Entonces, ¿para qué me sirve el azúcar en sangre? El azúcar en sangre me sirve precisamente para activarme, para cuando se me presenta una situación conflictiva o una situación de miedo, me da esa oportunidad de pelear o huir, pero también me puedo paralizar. Y en el diabético este es un conflicto muy común. Puede pasar que yo en casa puedo representar la parte masculina o la parte femenina, dependiendo del programa con el cual me desenvuelva, pero resulta ser que en este caso, como el hombre de la casa, me desarrollo con un programa femenino. Y entonces tengo un conflicto con mi esposa que representa el lado masculino y yo me quedo callado ante todo lo que ella me dice, ¿sí? ¿Por qué no lo hago? Porque tengo ese miedo a que mi casa se separe. Por eso no peleo, por eso me quedo callado, para evitar esta separación en casa. Entonces, el diabético, necesitando dulzura y buscando la dulzura, recibe tortura, ¿sí? Que puede ser real, imaginario, o puede ser la vivencia que yo tengo. Por lo tanto, mis conflictos serán derivados con la autoridad o quien represente la autoridad en mi casa. El diabético vive mucho del sometimiento. Me estoy sometiendo constantemente a situaciones que yo no quiero. Y entonces tengo ese deseo de pelear, pero lo que hago, me lo guardo todo y no peleo. Y cuando hablo de pelear, no hablo necesariamente de golpes, no hablo necesariamente de gritar ni de palabras. Sencillamente me callo aquello que yo pudiera contradecir de la otra persona. ¿Por qué? Porque tengo miedo a esta división en casa, a esa persona que representa la autoridad, a esa persona que representa la autoridad en mi vida, y entonces lo que yo hago es guardármelo. Si tú el día de hoy tienes diabetes, te recomiendo que empieces a decir todo aquello que no has dicho, que empieces a hablar todo aquello que te callas, y no en un sentido de pelea, y no en un sentido de, bueno, pues vamos a ver quién grita más fuerte. No en este sentido, simple y sencillamente hazle saber a esta persona que te hace sentir de alguna manera que te resta autoridad, de alguna manera que te hace sentir sometido, hazle ver cómo te sientes. Y dile, y puedes iniciar este conflicto de pelea diciendo, ¿sabes qué? Esto que me estás diciendo me hace sentir de tal o de cual manera. Es importante decir las emociones, es importante decir cómo me siento, y esto en gran manera nos va a empezar a ayudar. Esto, recuerda, es en términos muy generales. Cada consultante tendrá un matiz diferente, cada consultante lo vivirá de manera diferente, y si quieres descubrir el origen emocional de tu diabetes, te invito a tomar una sesión con nosotros. Estamos ubicados en Eusebio Kilo y Libramiento, aquí muy cerca de Cortés y Libramiento. Te vamos a dejar nuestros números telefónicos y con toda confianza agenda tu cita y verás que haciendo conciencia tu vida va a ir generando cambios. Recuerda, genera conciencia, genera cambios, genera salud. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.